Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Desde Baja California, Tijuana, México, nos llega el trabajo de una banda de metal extremo muy buena, que ya pasó por nuestro canal a través de una entrevista. Y esta banda es Unidad Trauma. Unidad Trauma es un grupo que se dedica básicamente a generar y ejecutar un blacknet death grind buenísimo, con algunas pizcas de progresivo y algunas secciones melódicas muy buenas que también le dan un toque muy caótico, que no le sacan la brutalidad al disco en casi ningún segundo, ya que si hay algo que caracteriza a este disco es la pesadez y la brutalidad. Casi 22 minutos nos da este trabajo de 6 piezas que nos presenta un viaje muy certero a lo que su título demanda, arte médica siniestra, y comienza de la siguiente manera. Su intro es un interludio que nos sirve como carta de presentación para conocer a esta banda. Se escucha un sonido más o menos de suspenso y a los doctores como burlándose por haber hecho mal las cosas a propósito para que el paciente que estaban atendiendo se muera. Algo bastante bizarro que representa muy bien por dónde viene más o menos este proyecto. La segunda canción empieza con riffs geniales, una batería pesadísima y vocales monstruosas, las cuales alternan entre voces de black metal y voces guturales bien de death metal, pero un death metal muy intenso. Tan solo la mitad de esta canción nos da una vista clara de la calidad y profesionalidad de esta banda en lo que hace. Si bien la producción no es la mejor, o sea, uno escuchó discos con una calidad de producción mucho más alta que la que tiene esta es lo suficientemente buena como para tener un disco de metal extremo con todas las letras. Todos los integrantes de la banda tienen su ejecución, pero el denominador común entre todos ellos es la intensidad con la cual realizan cada uno la ejecución de sus instrumentos y técnicas. Todos suenan bestial y brutales, muy pesados y muy agresivos. Además traen algo de diversidad a la pista, ya que en este tema presentan aspectos más lentos y otros más rápidos, pero ambos estilos son perfectos, están muy bien hechos. La tercera pista empieza ya con un poco más de tecnicidad, que le da más notoriedad al bajo y nos presenta un sonido aplastante, rápido y sobre todo fuerte. Algo que me encanta de este disco es la voz del cantante. Suena muy versátil, dominando distintos estilos de screamos, y en la intro de este tema da uno totalmente podrido que es increíble. Después igual hay algunos en los que metieron coros o segundas voces que le dan un soporte a los guturales que hace el cantante para que estos suenen de una manera mucho más brutal y también de una manera distinta, que no se repita siempre el mismo growling. La instrumental de esta canción también es bastante variada, ya que presenta una sección melódica al minuto y medio, pero también es muy caótica a la vez, que después se vuelve algo más nostálgico gracias a las guitarras que optan por darnos riffs más blackers y con un sonido más frío, pero después la pista se torna de vuelta death grind y al final un poco más progresiva, que termina abruptamente con un aumento de BPMs bestiales. El cuarto tema es más directo y ya empieza con todo, blacknet y death a morir. Muy buena mezcla de géneros hicieron y muy buena ejecución de ambos. Acá me gustaría recalcar el sonido de la batería, ya que siento que en este tema es donde más resuena, tanto por brutalidad como por tecnicidad y ejecución. Muy buen aporte por parte del baterista, que por si no la vieron, acá arriba les voy a estar dejando la entrevista que le hicimos al Dr. Murillo. Acá también hay mucha presencia del bajo y riffs melódicos a mitad de la canción, así como cambios de tiempo que hacen de la canción algo más divertida también. No repiten ningún patrón instrumental, solo algunos riffs que son característicos de este tema, nada más. Y la sección melódica. Después, pura técnica de parte de todos los integrantes, en especial del baterista. Ars Siniestra es, creo que junto con el cuarto tema, la mejor canción de este EP. Y sobre todo es la más brutal. Riffs rapidísimos y afilados totalmente. Una percusión terrible que te detona el cerebro. Y bueno, el cantante que tampoco se queda atrás, con terribles guturales que nos da. Esta canción me hace llegar a la conclusión de que todos los integrantes se entienden muy pero muy bien creativamente. Ya que como te decía al principio, todo lo que hacen lo hacen perfecto. Hay que sonar melódico, suenan melódico. Hay que sonar brutales, todos sonamos brutales. Lo único que no baja la intensidad es la voz, que siempre se mantiene grave y rasgante todo el tiempo. Muy buena canción y gran musicalización por parte de los integrantes en general en todo el trabajo, pero acá demostraron la calidad de la banda a tope. Y la última canción, La Hora Dorada, es una canción más black y cruda. Yo no lo catalogaría tanto como death, aunque obviamente tiene sus partes que son claramente death metal y grindcore, pero vas a ver que mayormente es una canción más cruda y extrema que las demás, muy buena y muy potente. En el minuto 3 bajan la intensidad y generan
eran algunas pausas entre riff y riff, volviendo a la pista un toque nomás, algo más progresiva y también melódica. Pero después de una increíble transición de sonido de parte de la batería, la pista vuelve a su tempo inicial y termina siendo totalmente cruda de vuelta. Un sonido que se mantiene hasta el final, cerrando la pista y el EP desvaneciendo todo su sonido. Un viaje corto pero salvaje y muy bueno. Unidad Trauma es una muy buena banda y con este EP básicamente nos están presentando cómo son ellos y qué es lo que nos espera de su álbum debut, para que los conozcamos más a ellos creativamente y musicalmente. El disco eventualmente lo van a estar componiendo y sacando en un futuro, pero de mientras a este EP le doy una calificación de 9. Muy bueno y muy recomendable. No se gana el 10 porque a mi juicio siento que la producción no es del todo buena y suele pasar que, por ejemplo, la batería en algunas canciones sonó algo más ligera de lo que podía haber sonado, porque la ejecución de la misma es increíble. Con una producción un poco más alta estoy seguro de que sonaba mucho mejor aún. Lo mismo con las guitarras, pero bueno, fuera de eso todos se desenvolvieron muy bien y también se entendieron muy bien. Las fórmulas de las canciones me gustan mucho porque demostraron la versatilidad, la fluidez y la técnica de la banda completamente. No se quedan estancados en un estilo cuadrado. Exploran diferentes campos y lo traen al disco de buena manera. Así que nada, recuerden seguirme en Instagram y en Facebook, que ahí siempre publico contenido que no se publica acá en YouTube. Y si quieren conseguir este disco, lo pueden hacer a través de la página de Concreto Records, que es el sello a cargo de este lanzamiento. O si no, escucharlo digitalmente en YouTube y el resto de plataformas digitales.